Всем привет! Bienvenidos a nuestra segunda lección, el tema número 2. Сегодня мы выучим алфавит и мои вещи, часть 2. Vamos a terminar el alfabeto hoy y vamos a aprender la segunda parte del vocabulario de mis pertenencias personales. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con el alfabeto, solamente nos faltan 3 letras. ¿Okay? Y estas son las 3 letras. Bueno, primero que todo, las 3 letras tienen algo en común. Ninguna de las 3 puede estar al inicio de una palabra. O sea, no existe ninguna palabra en el idioma ruso en la que alguna de esas letras esté primero. Solamente puede ser en la mitad o al final. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre las 3? Esta última letra es una vocal. Y las primeras 2 letras a veces se consideran consonantes, pero yo escribí consonantes entre comillas, porque en realidad estas 2 letras no producen ningún sonido, ni vocal ni consonante. Así que pues realmente no se pueden considerar ni vocales ni consonantes. ¿Qué es lo que pasa? Solamente cambian el sonido de las letras que están al lado. Y ahora vamos a ver cómo. Bueno, primero que todo, esta letra, que parece una B larga, pero no es larga, como pueden ver, no va más arriba de la línea, se llama mягкий знак. Mягкий знак. Mягкий знак. Mягкий знак. Significa signo blando. Знак significa signo y mягкий significa blando. Y esta letra se llama твердый знак. Твердый знак. Твердый знак. Знак, nuevamente signo, y твердый significa duro. Estas 2 letras solamente tienen nombres, ¿sí? Pero como les dije en la diapositiva anterior, no producen ningún sonido, ¿sí? Entonces, solamente en el alfabeto los llamamos por el nombre. Y la última letra se llama y se pronuncia Y. Y. Esta letra es parecida a la I latina, pero se pronuncia un poquito más profundo, casi que en la garganta, ¿sí? Les voy a dar la diferencia entre la I latina y la I rusa. Escuchen bien. I, 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 I. Espero que escuchen la diferencia. Ahorita igual vamos a practicar con esta letra. Entonces, digamos si con la última es relativamente fácil, bueno, ya sabemos cómo se pronuncia. Una pequeña dificultad es aquí con estas 2 primeras. Entonces vamos a ver en qué posición en la palabra pueden estar y cómo se van a pronunciar. Entonces, pueden tener 2 posiciones posibles. Después de una consonante y al final de la palabra, o antes de una consonante, ¿sí? O sea, entre 2 consonantes. O puede estar después de una consonante y antes de una vocal. Entonces vamos a ver. Si esta letra está al final de una palabra o si está entre 2 consonantes, no cambia la pronunciación en absoluto, no se pronuncia. O sea, si la ven al final de una palabra o entre 2 consonantes, simplemente la tienen que ignorar. Esta es la buena noticia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el signo blando? Bueno, no se pronuncia, ¿cierto? No tiene un sonido, pero la consonante que está antes del signo blando se pronuncia como si tuviera una pequeña I después. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Entonces, les voy a dar como 2 palabras parecidas que solamente tienen el signo blando de diferencia, ¿cierto? Entonces, esta primera palabra yo la pronuncio como mat. Y la segunda palabra que tiene el signo blando, yo la voy a decir mать. Mать. Entonces yo pronuncio la T como si yo tuviera la intención de decir la I, como si yo tuviera la intención de decir mать, pero yo no digo la I, yo solamente digo mать. Mать. Otra vez. Мат, мать.
mat, mat. Ok, la segunda parejita acá. Brat, brat. Brat, brat. Otras dos palabras. Yell, yell. Yell, yell. Есть, есть. Есть, есть. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos al final. Miren, es muy importante la diferencia, ¿sí? Porque digamos en todos estos casos son palabras reales, ¿sí? Por ejemplo, mat significa una colchoneta, mat significa madre, brat significa hermano, brat significa tomar, tomar como algún objeto, ¿cierto? Yell significa comió, o sea, él comió o ella, no, él comió, y yell significa pino, ¿sí? Jest significa come, o sea, él come o ella come, y jest significa haber, ¿sí? O también ya conocemos la frase un niña jest, yo tengo. Entonces la diferencia sí es importante. Ahora vamos a ver entonces cuando el signo blando está entre dos consonantes. Por ejemplo, en esta palabra yo le voy a decir kanki. Lo voy a pronunciar por sílaba, ¿ok? Kanki. 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 Si yo no tuviera este signo blando acá, yo diría la palabra kanki. Escuchen la diferencia bien. Kanki, 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 kanki. Kanki significa las patinetas. Y la segunda palabra acá también en la mitad. Calzo, 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 calzo. Que significa anillo. Entonces, estos son algunos ejemplos cuando el signo blando está al final de una palabra o entre dos consonantes. Ahora vamos a ver los ejemplos cuando está entre una consonante y vocal. Bueno, las dos se pronuncian igual. ¿Sí? Bueno, qué pena, no sé qué pasó acá. Ningún problemita. Bueno, las dos se pronuncian igual, tanto el signo duro como el signo blando. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente entre la consonante y la vocal se pronuncia como una pequeña I. ¿Con qué lo pueden asociar muy fácil ustedes? En español, ustedes tienen algo parecido con la letra N y Ñ. ¿Sí? Si yo escribo N-O, yo tengo que decir no. Si yo escribo Ñ-O, yo tengo que decir ño. ¿Cierto? O sea, como si tuviera una N y O, ño. ¿Cierto? Entonces, es algo parecido en ruso, sino que no solamente pasa con la letra N, sino con cualquier consonante. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Estas sí ya no son palabras reales, porque aquí sí fue un poco más difícil encontrarles unos ejemplos con palabras que sí existen. Entonces, vamos a ver. Lo que dice acá, dice ciel. Y aquí, cuando ponemos un signo duro acá, se pronuncia como ciel. Ciel, ciel. El segundo ejemplo, lo que yo les acabo de decir en español. No, no, ño, ño. El tercer ejemplo, vi, 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 vi. Y el cuarto ejemplo, view, 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 view. Entonces, como pueden ver, los dos signos, el blando y el duro, hacen que se pronuncie una pequeña I entre la consonante
y la vocal. ¿Okay? Ahora vamos a practicar un poquito las 3 letras nuevas. Como siempre vamos a ver unas palabras, yo les doy un momentico y les pronuncio bien las palabras. Las primeras 3 palabras son nombres, ¿okay? Son nombres no rusos, ¿sí? Sino que nombres de otros países, ¿sí? Y ahí van a ver cómo se escriben estos nombres en ruso. Entonces vamos con el primero. ¿Cómo van a pronunciar este nombre? Hugh. Hugh. Por ejemplo, si estamos hablando de Hugh Jackman o Hugh Grant, el nombre Hugh en ruso se escribe así. Hugh. Hugh. Ok, el siguiente nombre. ¿Cómo pronuncian este nombre ustedes? La doble T no cambia nada. No importa si son 2 T's o una T, igual se pronuncia como T. Bueno, este nombre es Matthew. Matthew. Por ejemplo, en inglés, cuando hablamos de Matthew McConaughey, Matthew, en ruso se dice Matthew y se escribe así. ¿Okay? Y un nombre más, a ver cómo lo pronuncian ustedes. Adele. Adele. Adele, o sea, por ejemplo, la famosa cantante de Inglaterra, Adele. Ok, y ahora vamos a ver otras palabras también para practicar un poquito la pronunciación, pero ya no son nombres, sino palabras comunes. Ok, ¿cómo pronuncian ustedes la palabra polvo en ruso? Polvo en ruso se dice pыль. 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 ¿Ok? ¿Cómo dicen ustedes jabón? La palabra se pronuncia como mыла. Mыла. Pongan cuidado que yo no estoy diciendo una I, yo no estoy diciendo mila, pero mыла. Mыла. Y finalmente una palabra que ya conocemos, como decimos tú en ruso, ты. Ты. ¿Sí? Entonces aquí van nuestras últimas 3 letras del alfabeto. Bueno, vamos a practicarlo mucho en nuestra sesión en línea, ¿ok? Y por ahora vamos a pasar a aprender el vocabulario de sujetos personales y la segunda parte. Entonces vamos a empezar. Como siempre les doy un momentico para leer la palabra y después les digo cómo se pronuncia correctamente. ¿Cómo dicen ustedes el lápiz en ruso? Карандаш. 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 ¿Cómo dicen un cuaderno? Тетрадь. 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 ¿Cómo dicen un borrador? Ластик. 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 ¿Cómo decimos cargador? Зарядка. 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 ¿Cómo decimos la sombrilla en ruso? Зонт. Зонт.
Зонт. ¿Cómo decimos libro en ruso? Книга. 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 ¿Cómo decir una once en ruso? Флешка. 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 ¿Cómo decimos un corrector en ruso? Una palabra muy parecida al español. Corrector. Corrector. Lo único que cambia es que como ninguna de las O tiene acento, entonces se pronuncian como A. Corrector. 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 Ok, ¿cómo decimos una regla en ruso? Линейка. 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 De pronto la pueden asociar con una palabra línea. ¿Sí? Линейка. Y la última palabra, como decimos un marcador, también una palabra muy parecida. Marker. 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 Ok. Esta fue la última palabra que vamos a aprender hoy y ahora les voy a dar dos tareas pequeñas. ¿Okay? La primera tarea, como ya hemos completado todo el alfabeto, ya saben todas las letras rusas, la primera tarea es que ustedes tienen que escribir su nombre completo en ruso. O sea, si tienen el primer nombre, segundo nombre, los dos y los dos apellidos. ¿Ok? Lo escriben así como creen que se escribe y me lo mandan. ¿Ok? Bueno, cuando lo escriben, por favor tengan algo en cuenta, algo que vimos ahora con los nombres Hugh, Adele y Matthew. No piensen en cómo traducir cada letra de su nombre. ¿Sí? Por ejemplo, Hugh en inglés se escribe H-U-G-H, ¿cierto? Pero en ruso se escribe muy diferente. Piensen en cómo se pronuncia su nombre. Les doy una pista, por ejemplo, el nombre Hugo en español tiene 4 letras, pero la H no se pronuncia. Entonces, nosotros nunca ponemos ninguna H ahí. El nombre Hugo en ruso se escribe con 3 letras solamente. ¿Sí? Entonces, piensen más que todo en cómo se pronuncia, no en cómo se escribe. Ok, y la segunda tarea. Les pido a ustedes, por favor, grabar un video en el que usted muestra 8 objetos de los que aprendimos y los nombra en ruso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, usted tiene un lapicero en nombre, entonces dice ETA Ruchka. O usted tiene unos audífonos en la mano y dice ETA Naushnik. ¿Sí? Y me lo mandan al WhatsApp o al correo. Les fue muy bien a los que me mandaron el primer video en donde se presentaron, se tenían que presentar, ¿cierto? Todavía me faltan algunos, por favor no se olviden de mandármelo, ¿ok? Y entonces espero sus videos esta semana, ¿ok? Entonces, спасибо, ¿sí? Спасибо y пока.